Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está con usted el pastor Edgardo Hernández. Gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de este medio televisivo. Que la misericordia de Dios sea con ustedes. Y hoy tenemos el tema la cercanía de Cristo. Una voz de alerta para que el pueblo de Dios y la gente que cree en Dios, pero que se aferra a un sistema religioso, entienda que por muy buena que sea su religión, su iglesia, eso no le dará salvación a menos que usted tenga una relación personalizada con Cristo, y para eso hay que arrepentirse. Nuestra base bíblica está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 32, que dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando vosotros veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, es más fácil que se acabe el mundo que la palabra de Dios pase o deje de cumplirse. Por eso hay evidencias que nos muestran que la cercanía de Cristo es bastante inminente. Por lo tanto, la iglesia debe estar preparada para poder ir al encuentro de su esposo. Vamos a ver algunas evidencias. Una de estas es Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios en su soberanía, y Él quiso escoger este pueblo. Allá en Jeremías 32, 27 dice: he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a su lugar, y los haré habitar seguramente, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Y esto se cumplió en 1948. Israel ya se acerca a una población de 10 millones de personas, judíos. Cada día llegan más y más judíos a la tierra de Israel, dando cumplimiento a las profecías bíblicas, como en el caso de Jeremías 32, 37. Así que, mi amigo, es una clara evidencia de que el Señor está cerca. Y aquí hay una palabra que dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos en el año 5775 en el calendario hebreo. O sea, faltan 25 años aproximadamente para que se cumpla el año 6000. Entonces, si miramos de acuerdo al calendario hebreo por fechas, aunque la Biblia es clara y explícita que el día ni la hora nadie lo sabe, pero si la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces hay una señal clara desde el punto de vista cronológico que faltarían 25 años por lo menos para que viniese Cristo por la iglesia. Ya esto es impresionante. Esto es una voz de alerta para que el pueblo de Dios se despierte, se santifique y empiece a mirar y a entender que Israel es el reloj de Dios. Por eso usted tiene que entender que Dios está obrando poderosamente para que usted pueda estar listo y no lo sorprenda la venida de Cristo fuera de base, sin santidad. Por eso usted debe tener una buena comunión con Dios. El Mateo 24 es un capítulo que tiene mucha vigencia. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y hoy hay cantidad de gente haciéndose pasar por Cristo, por iluminados, por llamados especiales, y que Dios se le apareció y que lo comisionó y que Él es el sucesor de Cristo. Dice: yo soy el Cristo, dice, y a muchos, y está en plural, a muchos engañarás. Y lo que está oyendo usted en la televisión, en los noticieros, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. El conflicto de Ucrania, que se acusa a Rusia de invadir a Ucrania, y hay un conflicto interno de unos prorrusos y un grupo llamado los nacionalistas. Estos señores nacionalistas, si usted no lo sabía, son neonazis. O sea, en Ucrania se está gestando la resurrección del nazismo, y la idea de ellos es invadir toda Europa. Es una señal clara de que el Averno se está preparando
para su golpe final por todos lados. Entonces, busque en las noticias internacionales en YouTube, nazismo, Ucrania, y usted va a encontrar tremenda información. Hay unos seguidores de un líder que es un héroe nacional allá en Ucrania, que es el señor Bandera. Así que usted averigüe, infórmese, porque usted ve el cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy en día estamos a puertas de que Cristo venga. Eso es una gran señal. Las guerras, no ha habido guerra siempre, claro que ha habido guerra siempre, pero estas tienen especial énfasis. Ahora, miren, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es importante que usted entienda, estamos a puertas. Recuerde lo que le dije hace unos minutos, faltan 25 años desde el punto de vista del cronograma o del calendario hebreo para que se cumpla toda esta profecía. Son 6.000 años y faltan 25 para que usted entienda la cercanía es inminente. O sea, todos estos años que vienen aquí del 2015 para allá van a ser cruciales. El mundo va a tener cambios dramáticos en la parte geopolítica, en la parte geoespiritual, en la parte militar, en la parte religiosa. El avance va a ser tremendo. Incluso me atrevería a decir que puede haber una guerra entre Occidente y Oriente en la parte desde el punto de vista religioso, entre el Islam y el cristianismo. Usted conoce algo de historia, se da cuenta que han habido 3 grandes cruzadas entre los musulmanes y el cristianismo, y estamos llegando a un punto de inflexión, va a ser breve, donde el cristianismo, usted ha oído hablar al Papa de guerra, hablar de guerra al Papa en medio de todos los diálogos de paz, ha lanzado frases, y hay embajadores que están lanzando frases del Vaticano, hablando de que hay que parar el crecimiento y el avance terrible de ISIS, de que estamos llegando a un punto de inflexión, va a haber un encuentro tremendo. Y usted está oyendo al presidente de la potencia norteamericana pidiendo permiso al Congreso para atacar y acabar con ISIS. Entonces, estamos en tiempos de gran bendición, en tiempos donde la gloria de Dios a través de la palabra se está cumpliendo. Estamos en tiempos en que Dios le está hablando a gritos al mundo entero que se prepare, que se prepare. Pero el diablo no se queda quieto. Dice en Lucas 21:10, entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Usted ve aquí nuestro vecino bolivariano se levanta, ahorita tiene amenazada, las empresas españolas les exigen que mejore la imagen de Venezuela en España, amenaza, nacionaliza, la prensa está amordazada, pelea con Colombia cuando quiere, cuando le conviene, y se levanta. En Nicaragua, el caso de Ecuador hace un par de años, o sea, en cualquier momento se levanta una nación contra otra nación. Corea del Norte con Corea del Sur. Estamos viviendo tiempos peligrosos, pero también tiempos proféticos, tiempos en que la palabra de Dios se está cumpliendo. Dice, y habrá grandes terremotos. En todas partes está temblando. Dice, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. En Estados Unidos apareció el sarampión, apareció el ébola, está apareciendo la gripe aviar, la epidemia del SIDA. O sea, por todas partes se está cumpliendo la palabra de Dios. Esto quiere decir que Cristo viene, que hay que estar alegre, hay que estar contento, hay que estar dispuesto en comunión con Dios para estar preparado para que no nos sorprenda la venida de Cristo como ladrón en la noche. Y en Lucas 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Ya empezó la persecución, y el próximo programa, les prometo, vamos a hablar sobre la persecución mundial al cristianismo, y vamos a hablar de varios países, qué está pasando con la parte cristiana, cómo están haciendo horrores, y la prensa guarda silencio, un silencio cobarde, un silencio cómplice, porque son cristianos. Eso lo hablamos en el próximo programa. Ahora, tenemos una tercera señal. Entonces hemos visto la primera, que es Israel, la segunda, las guerras, la tercera son los terremotos por todos lados, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, dice. Y en Mateo 24 dice, y todo esto será principio de dolor. Esto apenas comienza, porque el mundo se dirige hacia la gran tribulación. Son 7 años terribles. 3 años y medio de una paz abundante. O sea, todos los ejercicios de paz que están haciendo las grandes naciones
Son el preludio antes de que, como dice el refrán de la golita, antes de que venga la tormenta llega la calma. Por eso usted debe estar alerta, prepararse. Disfruta estos tiempos de libertad que nos quedan en el país, porque a nivel mundial, y se lo voy a demostrar en el próximo programa, la gran persecución, la grave persecución que hay contra el cristianismo en muchos países del mundo, pero como le digo, los medios informativos que trabajan al servicio de la élite mundial no hacen reporte de eso, pero sí hay una masacre contra los cristianos en el mundo entero. Por eso, esta profecía de Mateo 24, 6, 7 se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo, porque estamos a puertas de que Cristo venga por la iglesia. La cuarta señal que hay con respecto a la cuarta evidencia que hay para que usted mire a través de las noticias el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted se acerque al canon bíblico, a la escritura, y empiece a leerla. Es hora de que usted vuelva a la escritura. Es hora que muchos cristianos empiecen a leer la Biblia, porque hay cantidades de cristianos que no leen la palabra de Dios. La leen por pedacitos, pero jamás han leído del Génesis al Apocalipsis. Nunca la han leído, incluso hasta líderes. Ahora, hablemos de la situación mundial. Esto es como una gran preparación. Usted ve que Rusia ahorita, según los órganos de inteligencia norteamericanos e israelí, Rusia ahorita, se puede decir, tiene un armamento más moderno que los norteamericanos. Hay unas armas terribles, hay cantidades de armas nuevas que tienen de largo alcance para la destrucción del uno hacia el otro. Entonces, tenemos que entender que lo que tiene que ver con Daniel capítulo 11 y Ezequiel 38 son dos capítulos del Antiguo Testamento que se están empezando a cumplir en nuestra cara, en nuestras narices, como dice por ahí. Entonces es importante que usted esté al día y empiece a investigar y empiece a estudiar y empiece a estar alerta. Dice, no se asuste, no se alarme, porque es necesario que esto acontezca. Quiere decir, el Señor no quiere que su iglesia esté desprevenida. Y alerta al que no es hijo de Dios. Que nosotros nos enseñaron en estos países que todos somos hijos de Dios, y yo he demostrado aquí con la escritura en la mano que hijo de Dios es el que cree en Dios, se arrepiente y recibe a Cristo como Señor y Salvador y vive 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive eso, entonces usted no es cristiano. Les he explicado lo de las dos clases de fe que hay. Está la fe religiosa, que él dice, yo creo muchísimo en Dios, yo leo hasta la Biblia, yo hago buenas obras, soy muy respetuoso, voy a la iglesia, incluso aporto para la iglesia. Pero si esa fe no es la fe salvadora, ¿qué es la fe salvadora? La fe salvadora es la fe que obedece. O sea, ¿cuánto de lo que usted dice que ama y cree en Dios lo traduce en obediencia? Eso es lo que tiene que pensar. Por eso Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque él sabía que era pura apariencia, puro sepulcro blanqueado, puras cortinas de humo, puro tilín, tilín y nada de paletas. Usted tiene que mirar eso, muchos cristianos tienen que mirar eso. Y ellos se creen salvos porque ya aceptaron a Cristo en X reunión, en una campaña, etcétera, y ya se bautizaron y van a la iglesia, y a la casa, a la iglesia, trabajo, casa, iglesia y ya. Pero no predican el evangelio ni por venganza. En el barrio de ellos, en la cuadra de ellos, nadie sabe que son cristianos porque ya ni llevan Biblia, ahora llevan el celular. No es que sea malo llevar celular, la Biblia en el celular, no. Pero cuando el mecánico va a arreglar un carro, él lleva su celular, pero lleva las herramientas, sino cómo va a arreglar el carro. Cuando el borracho va a la cantina, él lleva la platica y pide la botella y se sienta para que todo el mundo lo vea y pone cara de ricachón porque está tomando trago. Y cuando termina, si no se ha tomado la botellita de trago, se la lleva en la mano y va por la calle, vea que él está disfrutando de la vida, no se avergüenza. Pero hoy en día los cristianos no quieren llevar la Biblia a la iglesia. Hay que llevar la Biblia a la iglesia porque se necesita. También
sin ser alcahuete. Pero es que en muchas iglesias no se lee la Biblia. Se leen 2, 3 textos, el resto es anuncios y anuncios, y pida plata, y pida plata, y pida plata, y cante, y salte, y grite, y dice, qué culto tan espectacular. Que ya recibí un testimonio de una familia que por casualidad vino aquí a la iglesia y me dijo, pastor, qué distinta está su iglesia a donde nosotros asistimos. Le dije, ¿por qué diferencia hay si allá también son cristianos? Dijo, no, pastor, allá es puras emociones, allá no se lee la palabra, allá no lo confrontan a uno con la palabra, allá yo no he aprendido aquí, que en este culto yo me siento renovada. Yo me quedé aterrado. Y dije, ¿cuánto tiene de ser cristiano? Y yo tengo más de 15 años de ser cristiana. Y allá no oramos, allá no se lee la Biblia, allá es un club social. Me dijo una persona de más de 15 años de convertida. Esa es la realidad, esa es la realidad. Yo no pretendo juzgar a otras iglesias, pero sí analizar y tener un criterio. Si usted ve que en su iglesia no está creciendo espiritualmente y es puro socialismo y pura fiestecita para allá y para acá, esa iglesia no le sirve. Esa iglesia está viviendo a costillas de su sudor, de su trabajo. Necesita una iglesia donde cada vez que llegue le enseñe una palabra nueva, que lo desafía, que lo despierte, que lo incite a buscar de Dios, a orar, a crecer, a dar fruto. Esa es la iglesia que le sirva a usted, pero no. Como les gusta que les hablen suavecito, besitos, abracitos, ¿sí? Y después le tiran el sablecito al bolsillito y le sacan el billetico y usted está contentico y así va a ir al infiernito y después va a estar llorando eternitamente. Espero que me entienda lo que le quiere decir. Por eso las condiciones mundiales, las grandes potencias están aprestando hacia una tercera guerra mundial. Esto es increíble, pero hay que leer Daniel capítulo 11 y Ezequiel 38, léalo, porque lo más posible es que en un par de años, más temprano que tarde, se puede presentar una guerra religiosa, una confrontación entre el mundo islámico y el mundo cristiano encabezada por las grandes potencias y el Islam. Que Dios tenga misericordia. Estamos en principios de dolores y la tierra gime con dolores de parto. Estamos a punto de que Cristo venga. Iglesia, prepárate, santifícate, vuelve al Señor. Despiértate tú que duermes. La quinta evidencia es que en todas partes se habla de paz. En Colombia está hablando de paz, están allá en Cuba hablando de paz, firmando tratados, llegando a acuerdos aquí por allá. Y todo el mundo habla de paz, salen los expertos hablando en paz, aumentan las conferencias de paz, todo el mundo quiere la paz. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo la historia cuando Cristo nació. Él nació bajo la Pax Romana. El mundo estaba en completa paz cuando vino Cristo al mundo. Cuando venga el anticristo, también le necesitan la parte geopolítica que el mundo esté en paz. O sea, a las buenas o a las malas, en muchos lugares del mundo, entre esos Colombia, se va a firmar la paz. ¿Por qué? Porque así se tiene que cumplir la escritura, porque Satanás duplica y falsifica todo lo bíblico, él lo hace para su propio fin. Así como hay un Cristo, hay un anticristo. Así como hay un Espíritu Santo, también hay un espíritu apóstata que falsifica el Espíritu Santo. Así como hay el Jesucristo de la gloria que nació, fue a la cruz, murió y resucitó, y que salva y perdona pecados, también hay un falso Jesús que se le aparece a muchos en los cuartos, ilumina el cuarto y se aparece hasta se le sienta en las camas y les revela nueva doctrina y les da unas experiencias sensoriales terribles y salen a los medios a contar: Cristo me visitó en el cuarto. Eso es un demonio llamado Jesús, un espíritu de alto poder. ¿Por qué permite eso? Dice la escritura, dice en Romanos, como no creen a la verdad, Dios los entregó a un espíritu de mentira, para que crean a la mentira. Porque el que desprecia a Dios abre la puerta para creerle al diablo, que es el padre de la mentira. Entonces eso está pasando. Entonces viene un espíritu de paz mundial. Y donde hayan guerras, todo el mundo hace esfuerzo, vea toda la gente, ya Francia, Estados Unidos, Alemania, charlando con Rusia, con el presidente de Ucrania para lograr un alto al fuego, cesar el conflicto, y en todas partes. Nadie quiere guerra, y así va a pasar porque estamos a puertas de que venga el anticristo, y antes de que venga el anticristo vendrá el Cristo de la gloria por su iglesia. Mi pregunta es, ¿usted va a participar de eso? ¿Participa usted de eso? Ahora, otra evidencia es la decadencia religiosa. Hay mucha decadencia religiosa.
Usted tiene que darse cuenta de la tibieza. Mire lo que dice Gálatas 1. Dice, estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, y lo están haciendo, el evangelio de Cristo. Dice, nadie os engañe, es una voz de alerta del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya la apostasía se metió a la iglesia. Empiece usted por analizar el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, que visualice, que decrete, que reciba. ¿Dónde está Cristo visualizando, decretando y recibiendo? ¿Dónde está Cristo diciendo, yo ordeno y decreto cielos abiertos? Ese es otro evangelio, pero como vino el predicador de no sé dónde y de no sé ya qué, y habló en lenguas, y la gente, oh, qué bendición, dice, y se manifiesta el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El anticristo, dice, el hijo de perdición. Más claro no puede hablar la escritura. La iglesia tiene que empezar a purificarse, a santificarse, y los cristianos tienen que hacer, como decía la abuelita, juntos pero no revueltos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero usted necesita entender que tenemos corto tiempo para arreglar nuestras cuentas largas y cortas con el Señor y caminar en santidad y predicar el evangelio en la calle. Ahora, en 2 Timoteo 4, Dios ordena, fuera de la gran comisión en Mateo 28, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo me pregunto si el liderazgo está haciendo esto. No lo está haciendo, no está exhortando, no está reprendiendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que la gente se le vaya y se les va el diezmito. Juan el Bautista hacía generación de víboras, el Señor les decía sepulcro blanqueado. Pablo les exhortaba, hipócritas. O sea, se habla con autoridad. El que ama a sus ovejas le predica el evangelio completo. El que no ama a sus ovejas le interesa la lana, los besa, los abraza, les tiene programas para todo. Ahora el mundo está metido de cabeza en la iglesia. Se celebra cuanta basura del mundo se celebra en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. El Señor tenga misericordia. Ahora, dice, porque vendrá tiempo cuando no subirán la sana doctrina. Ya llegó ese tiempo, hace años está predicando una doctrina pervertida, sino que teniendo comezón de oír, y hoy hay iglesias grandes que tienen comezón y se amontonarán maestros, conferencistas, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Y la gente sabe que le están predicando doctrina de error, pero como los tratan con amor, es un amor diabólico, es un amor perverso, es un amor que lo va a llevar al infierno, pero eso les gusta y alcahuetean el pecado en las iglesias de los líderes que se dicen que son siervos de Dios. Por eso, mi amigo, eso se llama apostasía. Y luego, ya para terminar, el mundo está progresando en la ciencia de una forma tremenda. Dice, él muda los tiempos, Daniel 2:21, y las edades, y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, mi amigo, cuando se veía que los drones van a aprobar licencias para los drones, y hoy el que tenga $300 puede comprarse un dron. Ya me imagino yo comprando un dron para predicar el evangelio, para predicar en la calle con un dron. ¡Qué bendición! La gloria es para Dios, pero el diablo también lo usará ¿para qué? Para hacer cosas tremendas. Así que estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Que la gracia y la bendición del Señor sea con ustedes. Bendiciones, nos vemos en el próximo programa.